Muy buenas tardes, un día más con todos ustedes en este programa que es La Tertulia. En primer lugar, y como es habitual, vamos a saludar a nuestros contertulios, que además hoy contamos con una nueva contertulia. Ella es Beatriz Barrio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz es abogada y es compañera de Chema en el Partido Popular, así que aprovechamos ya y damos las buenas tardes a Chema también, muy buenas tardes. José Antonio Cabrera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Jesús Barrera, que después de 2 semanas cantando, se incorpora de nuevo con nosotros. Muy buenas tardes. Vamos a empezar este primer bloque con las declaraciones de la infanta en el juzgado. El pasado 8 de febrero, la infanta Cristina tuvo que personarse en los juzgados de Palma de Mallorca para declarar sobre las preguntas que tenían que hacerle sobre su posible implicación en la gestión del Instituto NOS y de la sociedad AIFOM. Pero después de más de 5 horas de interrogatorio y 400 preguntas ante el juez José Castro, además de hora y media con el resto de letrados, la infanta se desvinculó sin matices de la gestión de la empresa AIFOM, de la que es propietaria en un 50% con su marido Iñaki Urdangarín, así como de la actividad del Instituto NOS. No sé, no me consta, y yo confiaba en mi marido, fueron al parecer la mayoría de las respuestas a las preguntas del juez. El interrogatorio del juez fue intenso y no se limitó a cuestiones relacionadas con facturas, gastos o ingresos, sino que también le preguntó sobre el papel del rey en relación a las finanzas familiares y sobre el veto que el monarca impuso a la actividad privada de su marido. Y por último, el fiscal Pedro Orrás consiguió un golpe de efecto cuando preguntó a la infanta si sabía por qué delito fiscal había venido a declarar. Ella contestó que no. Pues yo tampoco, replicó el fiscal, según fuentes consultadas. Y bueno, yo la pregunta primera que haría para vosotros era si creéis que era previsible esta respuesta o la contestación que dio la infanta a la mayoría de las preguntas, o se esperaba algo más de José Antonio. Hombre, yo creo que quien mejor lo ha definido ha sido esta mediodía, creo recordar, Miguel Roca, el defensor de la infanta, que ha dicho, y cito textualmente, se ha contestado a todo lo que se podía contestar. Que es exactamente eso, la infanta ha contestado a todo lo que podía contestar. Obviamente a preguntas como ¿por qué firma usted un contrato de alquiler de la oficina de esa empresa dentro de su propio domicilio? No ha podido contestar. O ¿por qué tenía contratado a personas pagándoles en dinero negro? Tampoco ha podido contestar. Entonces, dependiendo de dónde venga la lectura, pues es una u otra. Si viene la parte de la defensa y de la fiscalía, pues al parecer la infanta ha contestado a todo lo que se podía contestar. Si viene de la otra parte, de la acusación popular y de las preguntas que realiza el juez, por lo que sabemos, parece que no ha contestado a todo lo que debía contestar. Esa es la lectura que yo veo. Luego ya al margen, si queréis, podemos hablar de qué ha ocurrido con las instituciones a lo largo de este proceso, cuál ha sido su actuación y cómo algunas de ellas se han cubierto de gloria. Centrémonos simplemente en la Fiscalía y empecemos en el origen de esto. Se cogen a 2 empresarios que al parecer han cometido fraudes, han cometido también, al parecer, corrupción. Supuestamente, se dice supuestamente, para que no digan nada. Y en fin, lo primero que sabemos es que los 2 son imputados, son llamados a declarar y, por ejemplo, que la mujer de uno de ellos es imputada igualmente. Claro, eso ha ocurrido hace un par de años, o 3. Durante todo este tiempo, esa esposa, que supongo yo que sería igual de ignorante, igual de despistada, y que probablemente si le hicieran las mismas preguntas que la infanta contestaría a todo lo que se puede contestar, ha estado imputada durante este tiempo. Cuando el juez habla de imputar a la otra esposa, del otro que está inmerso en el proceso, la Fiscalía, que hasta ese momento le parecía muy bien lo que ocurría con una señora, dice que para esta señora no, lo cual ya produce cierto sospecha. Cuando uno descubre que esta señora a la que no se le puede imputar, cuidado, por estar en las mismas circunstancias que la anterior, que sí estaba, que es lo que uno de los acusados llevaba reclamando durante todo el proceso, que tratasen a su mujer de la misma manera que a la infanta. Pues descubrimos que el fiscal dice que no, algo, como diría Hamlet, por parafrasearlo, algo huele a podrido en la Fiscalía. Ese cambio de actitud no es comprensible. Aparte la agencia tributaria, que sería la otra pata de todo este proceso, que en un principio toma como
no válidas una serie de facturas que, sumadas todas ellas, superan los 125.000 euros. Esta cantidad es simplemente el límite por el cual uno comete delito fiscal o no lo comete. Bien, hace 2 años esas facturas sumaban más de 125.000 euros. Viene un cambio en la Hacienda Pública, donde hay una serie de dimisiones, y ese criterio que se ha utilizado hasta ahora en el contabilizaje de las facturas cambia. Y entonces descubrimos que la agencia tributaria tiene un matiz metafísico sobre las facturas simuladas, que son facturas simuladas, creo recordar, si es exacto, puras. Son facturas en las que uno contrata un servicio ficticio, se paga por él, pero ese servicio no existe. Y luego otro tipo de facturas, al parecer, que es la definición que han dado ellos, que son facturas simuladas mixtas, que son servicios que se han dado, pero que no son los que se reflejan realmente en la factura. Sea como sea, no sé si al resto de los españoles, al resto de los ciudadanos, Hacienda Pública tiene ese exquisito cuidado cuando trata sus asuntos. En este caso parece que a una persona también, y da la casualidad que es la infanta. Ya por último lo único que se puede decir son las imágenes que se han visto. Uno ve las imágenes y ya puede... antimonárquico ese. No, si no es antimonárquico, realmente es la realidad. O sea, la señora de Torres estaba imputada por las mismas razones que la infanta, que no lo estaba. La agencia tributaria ha tomado unos criterios que normalmente no se toman con el resto de los ciudadanos. Llamadme suspicaz, pero a mí eso me resulta sospechoso. Está claro, José Antonio. Jesús. Sí, como bien dice José Antonio, el tema trasciende lo puramente individual y focalizado en una persona, en este caso infanta de España, por muchas circunstancias. Él ha explicitado algunas de ellas de una manera correcta. Y yo quiero empezar diciendo, lo comentaba antes, que yo particularmente no soy antimonárquico. Yo tampoco. Yo utilizaría la frase que Francesc Cambó, el líder histórico del nacionalismo burgués catalán, dijo en una entrevista que se le hizo en ABC en los años 20. El periodista, con un poquito de mala leche y con perdón, le preguntó si él era partidario de la monarquía o de la república. Estamos hablando en la época de Alfonso XIII. Y él dijo, monarquía, república, Cataluña. Claro. Pues yo diría, monarquía, república, España. A mí lo que me interesa es España. La forma de gobierno creo que es de alguna manera, si no anecdótica, por lo menos es transaccional. Es una cuestión que habrá sus pros y sus contras. Yo creo que la monarquía, después de la muerte de Franco, en España ha jugado un papel muy importante, con claroscuros, seguro que sí. Seguro que la transición tiene cosas que la mayoría de los ciudadanos no conocemos, ni probablemente conoceremos nunca. Pero yo creo que de alguna manera el papel de la monarquía ha sido positivo porque ha garantizado el mayor periodo de prosperidad, de paz, de España en la época contemporánea. A mí me parece que ha sido positiva. ¿Que España tiene que derivarse de una república? Bueno, pues también. Creo que ahora no es el momento. Creo que aunque hay muchas voces que de alguna manera cuestionan la monarquía, a veces con algunos datos objetivos, creo que no es el momento porque España está en una profunda crisis económica y no es el momento de plantearnos un cambio de régimen porque sería perjudicial y seguramente generaría mucho más conflictos. La República, la jefatura de Estado generaría muchos más conflictos grande, de los que teóricamente solucionaría. Si la monarquía puede ser corrupta, de hecho puede serlo, y estamos viendo indicios donde evidentemente ha habido algo de corrupción, habrá que cuantificar a qué niveles, si es un mero fraude fiscal o hay otros considerando, la República no nos garantiza que va a ser un sistema de gobierno puro, virginal y moral. Ya de hecho, uno de los primeros casos de corrupción política y económica en España se llevó por delante a un presidente de gobierno de la República, Alejandro Lerroux, en el año 35. El caso del extraperlo, que luego en la época del franquismo, pues nuestros abuelos saben realmente lo que significa eso del extraperlo. Pero ya volviendo a la realidad, yo creo que el papel que está haciendo la infanta y de alguna manera está arrastrando tras su desprestigio a la propia monarquía, a su padre, es realmente penoso. Es penoso y a mí me duele no tanto por el papel que ella está representando, que representó el otro día ante el juez Castro y los abogados que la interrogaron. José Antonio ha dicho, y lo ha dicho muy bien, que la infanta lógicamente iba preparada para responder con evasivas a aquello que quería responder y callarse a aquello que no tenía respuesta o no quería responder. En España el derecho no solamente a la legítima defensa, a la inocencia, también se contempla el derecho a no decir la verdad o a no declarar en un tribunal, es legal en España, y por tanto ella ejecutó ese papel. Pero reitero que a mí me parece tremendamente penoso porque aparte de que sufra la monarquía como institución, que sufre y se ve muy perjudicada, sobre todo en un momento de tan profunda crisis económica, con tantas cifras de paro y de desespero para tantas personas
en nuestro país. Desde luego la monarquía está saliendo muy tocada por este asunto y otros, pero es que encima la propia justicia, sobre todo por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, también de alguna manera están saliendo tocadas, porque no cabe duda que están teniendo planteamientos para intentar favorecer en todo lo posible a una persona, a un matrimonio, que yo sinceramente creo que son culpables de gran parte de las cosas que se les acusa. Independientemente que en la prensa se magnifiquen las acusaciones, pero creo que no puede hacerse la tontita, y con perdón, la ignorante de que no sabía nada. No. Estoy de acuerdo contigo, Jesús, pero quizás vea que como letrada quizás nos aporte algo nuevo, algo más, quizás... No, vamos a ver, yo creo que en este asunto se ha demostrado que la infanta es una más ante la ley, es decir, la igualdad de todos los españoles ante la ley se ha cumplido. Entonces, otro principio que informa el derecho y que para mí es muy importante es la presunción de inocencia. Creo que estamos haciendo juicios paralelos y estamos condenando o pensando que se han cometido delitos sin tener pruebas. Estamos en una fase de instrucción, y una fase de instrucción en cualquier delito es la investigación de los hechos. ¿Por qué no se ha llamado a la infanta hasta ahora y se llamó a la mujer de Torres? O sea, yo creo que un juez instructor empieza a estudiar los autos y cuando ve datos objetivos de que o ve indicios de que puede haberse cometido un delito, no pruebas de un delito, sino indicios objetivos de que algo no es correcto, hace las labores de investigación oportunas, en este caso llamar a declarar a las personas. Y una vez que efectúa la declaración y cuando el juez se lo estudie, veremos si hay imputación o no a la infanta. Es decir, estamos en una fase de instrucción pura y dura, es decir, pero sin embargo, desde todos los estamentos, periodistas, televisiones, en las cafeterías, todo el mundo hemos decidido que son culpables. Entonces yo, mientras no haya una sentencia que condene a Urdangarín, a la infanta, a Torres, a la mujer de Torres y a todo el mundo que tenga que condenar, no creeré que han cometido un delito. Hay indicios, se están investigando y ahora cuando llegue el momento de apertura de juicio oral veremos a quién se imputa. ¿A quién se imputa? Hay muchísimos folios en el sumario, hay muchísimo que estudiar y es el juez quien decide. ¿Por qué la Fiscalía no dirige acusación o considera que no? Pues porque el estudio del fiscal considera que no hay nada para imputar a la infanta. Entonces, yo no creo que aquí haya habido una mezcla de poderes del Estado, creo que son totalmente independientes. De hecho, si no lo hubieran sido y hubiera habido presión por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, la infanta no habría entrado en un juzgado. Entonces, si ha entrado es porque esa separación de poderes existe. Entonces, con un matiz. La Fiscalía no depende del Ministerio Jurídico, depende jerárquicamente del gobierno. De un fiscal. De un fiscal general del que fiscal no general, el gobierno. efectivamente. Obviamente, el juez Castro, en este caso, no se siente ni El juez limitado. Castro es independiente. Sí, pero luego podríamos hablar también el por qué se siente independiente y se podría también hablar sobre ese asunto. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero... Que lo que dice, una cosa es el tema judicial y otra cosa es el tema ciudadano. Aquí no estamos culpando, ninguno somos jueces, no vamos a condenarlo. Pero lo que sí podemos es tener una idea a través de los datos que estamos conociendo. Eso, los ciudadanos sí podemos hacerlo. Pero, por ejemplo, en el día a día de los juzgados, muchas veces los fiscales se puede poner una denuncia de una persona contra otra y cuando llega el fiscal dice, nadie dijo acusación, ¿por qué no veo indicios de delito? Y lo hacen continuamente, no es solo en el caso de la infanta. Perdón. De todas maneras, en este caso del juicio de la infanta, la monarquía sabe que va a sufrir con este proceso judicial, pero probablemente sufriría mucho más la propia institución si de alguna manera se hubiera intentado tapar el interrogatorio de la infanta. Si hubiera habido de alguna manera que quizás los poderes del Estado podían haber conseguido que de alguna manera parar el rumbo de la justicia, si hubiera sido así, en España de momento la prensa afortunadamente es libre y sabríamos esos planteamientos, esos movimientos. Y la monarquía, que está sufriendo muchísimo, probablemente estaría en una deriva muy compleja y muy peligrosa, en donde el propio rey y su hermano, el príncipe, tendrían problemas muy complejos. Yo creo que es importante porque ocurre, no con este caso, con muchas cosas,
de que en todos los medios de comunicación se empieza a juzgar a un juicio paralelo de muchos temas que no están todavía con imputaciones. Creo que es importante porque además Bea conoce bastante, porque está en ejercicio hasta hace poco en los juzgados. No, sigo en ejercicio. ¿No? Entonces, yo aquí considero que cuando se cierre la fase de instrucción, incluso se puede cerrar, lo dudo porque hay muchos indicios, pero podríamos encontrarnos con un auto del juez Castro diciendo que se sobresea contra todos. O sea, es que estamos simplemente en la fase de investigación. No sabemos cuando él termine de hacer su investigación y esto pase al juzgado correspondiente que va a enjuiciar el asunto, un juez puede estar meses y años investigando unos hechos y luego llegar a la conclusión de que sobreseimiento provisional o libre, o porque no ve que realmente cuando ha ido tirando de todos los hilos haya habido hechos delictivos o que se puedan tipificar como delito en el Código Penal, porque muchas veces yo te puedo llamar a ti mañana perro judío, pero si eso no está tipificado en el Código Penal como una coacción o una injuria contra ti, estoy absuelta. O ni siquiera se dirige el procedimiento contra mí, no se abre juicio oral. Aquí se va a abrir porque entiendo que contra otras personas que están implicadas en este caso sí que hay indicios racionales y suficientes para seguir adelante. Pero con respecto a la comparativa que hacías antes de la mujer de uno y la mujer de otro, no tienen por qué haber jugado los mismos papeles. Es decir, mañana tu mujer, si estás casado, yo con mi marido montamos un negocio, yo a lo mejor soy ama de casa, estoy tranquilamente en mi casa, firmo lo que pone mi marido, y sin embargo tu mujer es gestora y está encima de los papeles y se sabe lo que está haciendo, y es muy diferente uno de otro. Luego quiero plantear esa pregunta. Chema, que no nos has dicho nada todavía. Bueno, pues yo como no soy experto en leyes, Beatriz ya lo sabe, yo me ha sorprendido todo el proceso de imputación de la infanta. En primer lugar, porque yo pensaba que los que acusaban eran los fiscales. Y, por cierto, el fiscal, a mí, lo que yo he leído en prensa de este señor, del fiscal Orrach, pues me ha parecido que es un excelente profesional. Y aparte es un funcionario, o sea, que un funcionario tiene toda la legislación por delante y no va a hacer nada que no sea acorde a ley. Pero me extraña todo este tema de la imputación. En primer lugar, porque lo que se le imputa a la infanta es un delito fiscal, ¿no? Y resulta que hay unos técnicos de Hacienda, de la agencia tributaria, que han estado allí, que al final se ha conseguido que vayan y declaren, y todos han emitido informes diciendo que no haya delito. El abogado del Estado también dice que no hay delito. Y el fiscal no pide la imputación y también considera que no hay delito. Y sin embargo, el juez la imputa una primera vez, va a la audiencia provincial, creo que es, ¿no? La audiencia provincial se lo echa para atrás la imputación y se pone durante año y medio a investigar tranquilamente, saliendo muchas veces en el telediario, y vuelve a imputar. Claro, decía Jesús bien que esta vez la Casa Real, yo creo que con buen criterio, lo que ha optado es directamente porque vaya y declare. Pero me da la impresión que yo no lo veo claro que haya tenido que ir a declarar, pero bueno, yo creo que la mejor opción es que fuera y declarase. Otra cuestión diferente es el amigo Urdangarín, ¿no? Porque este chico ya prometía desde muy jovencito. Y de hecho, sí, bueno, podemos contar, estuvo de vicepresidente del Comité Olímpico Español hace años, no sé si recordáis. Y bueno, pues le colocaron de vicepresidente, está claro, ¿no? Y el primer día que llegó ya dijo que él se iba a presentar a las próximas elecciones de presidente. O sea, le llamaron al presidente para que lo colocaran y el primer día que llega ya dice que él tiene que ser el presidente del Comité Olímpico Español. Bueno, o sea, y luego también tuvo problemas con el Comité Olímpico Internacional, también tuvo problemas porque era asesor de varias marcas comerciales y podía haber conflicto de intereses. En fin, esta mañana he leído, José Antonio, yo no sé cómo se han enterado los periodistas, pero parece ser que ya saben o saben por dónde va a ir directamente la imputación del fiscal. Y efectivamente, el fiscal, el trato para la infanta y para la mujer del señor Torres es el mismo. O sea, no va a pedir que se le impute ni que estén imputados en la siguiente fase del juicio. Y ha habido 41 personas, he leído 41 personas que han declarado y piensa imputar a 24. Y al señor Urdangarín le va a pedir 19 años, parece ser. O sea que han debido hacer de todo, y todo, pues supongo que habrá muchas ilegalidades por medio, ¿no? Yo creo que la reflexión que tenemos que hacer en este tema, o la que yo hago,
es que yo no llego a entender cómo puede ser que este matrimonio, que tienen todos los problemas económicos resueltos, se hayan metido en esta historia. Yo no llego, no alcanzo, ¿no? Porque recordar que ella trabaja en la Caixa. Tú lo has dicho, que él prometía. Sí, bueno, ese debe ser el tema, ¿no? Pero ella trabajaba en la Caixa, cuando esto se descubrió, la Casa Real le dijo a Urdangarín que dejase esas actividades de forma radical, se fue a Estados Unidos, estaba trabajando allí para Telefónica, él tenía muy buen sueldo, ella también tenía, o sea, no tenía ningún problema económico, y yo no entiendo por qué se han metido en estas historias, y además él ha seguido, ¿no?, desoyendo lo que le habían dicho. No alcanzo a entenderlo, lo que sí está claro es que han empañado muchísimo la imagen del rey, que todos nos acordamos lo que lo vivimos del golpe de Estado, de la actuación que tuvo y la gratitud que tenemos la mayoría de los españoles hacia él. Las últimas ante Venezuela, cuando y todo, saca defensa, pero, y últimamente y creo que siempre lo he dicho cuando hemos tenido otras tertulias, que recordar, yo me siento monárquico porque creo que la monarquía en España no cuesta mucho dinero, esa es la verdad, y es el mejor ministro de Asuntos Exteriores que tenemos, es el mejor exportador de nuestras empresas. Totalmente de yo acuerdo. creo que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo sé, lo hemos hablado muchas veces, José Antonio, ¿te acuerdas? Sí. Porque la República cuesta dinero, una jefatura de Estado hay que tenerla, hay que mantenerla. O sea, no es que dice, no, es que la República ya no desaparece el rey y ya no hay nadie más. No, hay un jefe del Estado como ocurre en Francia. La única diferencia que hay es una diferencia filosófica, que es, queremos que un presidente, un jefe del Estado sea hereditario, o queremos que un presidente de la República, un jefe del Estado, sea elegible cada 5 años. Desde el punto de vista de la lógica me parece lógico la República. Yo entiendo que se le puedan tener en ciertas circunstancias históricas ya personajes de la monarquía que hayan hecho, digamos, empujado en la dirección correcta sobre un destino del país. Podría poner otros miles de ejemplos, justo todo lo contrario, que han resultado nefastos. Entonces, depender del albur de que una dinastía tenga unos vástagos brillantes o unos vástagos torpes, pues no me parece un método lógico de elegir a un jefe del Estado, simplemente es eso. O sea, no es que tenga una animadversión hacia la monarquía, es simplemente que la considero ilógica y fuera de lugar en el siglo XXI, simplemente eso. Yo volviendo al tema de la infanta, porque evidentemente no es el debate de hoy no es tenemos un par de minutos. Monarquía-república, sino el tema de la infanta, y Chema de alguna manera ha focalizado también el asunto, es su marido. Este es un individuo que le está haciendo muchísimo daño, no solamente ya a su mujer, independientemente de que sea más o menos corresponsable con sus triquiñuelerías. Le está haciendo mucho daño a una institución como es la monarquía, que es fundamental para la estabilidad política, social y económica de España. Por tanto, incluso la infanta, si realmente desconoce todo lo que dice que desconoce, pues tampoco queda en términos intelectuales en muy buen lugar. Porque, hombre, me consta que su abogado defensor le dijo ante el juez que era una ama de casa, que tenía 4 hijos, cosa que es verdad, que trabajaba en la Caixa y que estaba muchas horas fuera del hogar. Eso le ocurre a millones de españolas que afortunadamente siguen teniendo trabajo fuera del hogar. Y eso no exime, el desconocimiento de la ley, Beatriz, no exime de su cumplimiento, que si ella es corresponsable al 50% de una sociedad con su marido, ella es también corresponsable de alguna manera de dónde van esos ingresos y a qué se dedican. Evidentemente quizás no ha cometido delito penal, seguramente no, salvo que su marido declara en contra de su mujer de que es corresponsable de los delitos que a él se le acusan, pero desde luego delito fiscal, y eso duele mucho a una persona que es, de alguna manera, podía ser heredera a la corona de España, ¿no? Yo diría que debería de haber dimitido ya o abdicado el lugar que ocupa en la cadena sucesoria al trono de España. Efectivamente, eso hubiera sido quizás un detalle que le hubiera valido muy bien para él y para el rey. Y para la monarquía. Para la monarquía, pero en fin, esperemos, como decía Beatriz, a que lógicamente pues, se desarrollen los hechos y veamos si hay imputación o no. Y nos vamos, como siempre, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con ustedes.
tardes de nuevo. Ya vamos a abordar este segundo bloque, después de estos minutos de publicidad, que vamos a abordarlo con un tema sangrante para nuestro pueblo, como es el anuncio del ERE de Solaria. El anuncio de un ERE por parte de la empresa fotovoltaica Solaria ha provocado un profundo malestar en la localidad. El responsable de la Federación de Industrias de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, Carmelo Verdún, junto con el presidente del Comité de Empresa de Solaria Puerto Llano, Jesús Manchón, han denunciado la actitud pasiva y de dejadez con la que ha venido actuando la dirección de Solaria, que ha dejado morir la empresa sin invertir y sin buscar clientes para mantener la carga de trabajo. Además, han reclamado la implicación del gobierno regional, porque sin industria no hay posibilidad de mejorar el empleo ni hay salida razonable a la crisis. Se ha responsabilizado también de la situación en Solaria Puerto Llano a la política energética del Gobierno central, que ha propiciado que las industrias de energías renovables acaben de esta manera, así como a la total carencia de política industrial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero además hoy Solaria de Puerto Llano ha transmitido a los representantes de sus trabajadores las peores noticias que podía esperar, y es que definitivamente piensa proceder al cierre total de su fábrica de paneles fotovoltaicos ubicado en el polígono industrial La Nava de Puerto Llano. Pues la marcha de la empresa de Solaria de Puerto Llano es ya prácticamente un hecho, por lo que ahora lo que preocupa es intentar conseguir la mayor indemnización para los trabajadores y el pago de las nóminas de enero, que aún siguen siendo una deuda. Y bueno, con esta noticia, que como decía es una noticia bastante muy mala para nuestro pueblo, sobre todo después de que ya tuvimos el tema de silicio, de los ERES que ha estado haciendo Solaria a lo largo de este año pasado, y ahora ya, pues si no hay algo que lo revoque, va a haber un cierre total, como acaba de anunciar. Y un poco decía el tema que Chema quería hablar del tema de la política energética. Se le echa un poco la culpa a la poco apoyo energético fotovoltaico, que ya tocamos me parece que fue en la anterior sesión, en la anterior tertulia, del tema de la factura eléctrica, cierto, ¿no? Cierto. Bueno, yo creo que lo primero, José Carlos, es, pues en este caso que estamos aquí, dos concejales del ayuntamiento, pues hacernos solidarios con todos los trabajadores de Solaria, como no puede ser de otra manera. Y además me consta que todos los grupos que están representados en el ayuntamiento están en la misma sintonía de intentar defender los puestos de trabajo en la medida de lo posible, ¿no? Y entonces lo primero que, pues esto casi hay que dar el pésame, ¿no? Porque es una noticia muy mala para Puerto Llano. En concreto yo he visto declaraciones del señor Paje que me parecieron lamentables. Venir a Puerto Llano para decir solamente que la culpa la tenía el gobierno, o sea, la culpa la tiene el PP, ya con eso ya hemos acabado, pues muy mal, ¿no? Porque no ha movido ni un dedo, ¿no? por Solaria. Yo voy a contar sucintamente lo que ha ocurrido y lo que se está hablando de modificaciones en cuanto a la nueva ley del sector eléctrico. Ya sabéis que el problema que hubo con el subastazo, y a partir de ahí se pretende cambiar en profundidad todo el sector eléctrico. Y lo primero que tengo que decir es que ni el Partido Popular ni el Gobierno están en contra de las renovables. Eso es absolutamente incierto. Y fíjate si es incierto que el año 2013, que acabamos de cerrarlo, la tecnología que más energía ha producido en España ha sido la eólica. Y además es un caso histórico. Es el primer país del mundo que produce, la tecnología que más produce es una tecnología renovable. Me refiero de las nuevas, eólica o fotovoltaica, ¿no? Y España es el primer país del mundo. Luego, por tanto, o sea, si el gobierno no estuviera de acuerdo en tener renovables, eso no se hubiese producido. O sea, por tanto, o sea, hay que desmentir la mayor en ese sentido. En segundo lugar, en cuanto a las primas, el gobierno las ha pagado todas. Estos 2 años que lleva gobernando el Partido Popular, se han pagado todas las primas a las renovables, todas. Por tanto, no sé qué más puede hacer, qué ha podido hacer más el gobierno en estos 2 años, ¿no? Y luego, en tercer lugar, de lo que se está hablando, que hablamos aquí el otro día, de la reducción de las primas, que había que reducir las primas para intentar que la energía sea más barata en este país y nuestras empresas más competitivas. Pues lo que se está hablando de modificación en primas, digamos, la reducción que se va a producir fundamentalmente va a ser en tecnología eólica, no en
en fotovoltaica, que es la que se fabrica aquí en Solaria, ¿no? Parece ser que 2/3 de esa reducción van a venir de la eólica. Pero una cuestión que también comentamos aquí, que me parece que lo dijo José Antonio muy acertadamente, y es que aquellas instalaciones que tienen de eólica que tienen más de 15 años, pues no van a tener prima, porque la inversión se amortizaba en 15 años, por tanto deben estar amortizadas las instalaciones y por tanto esas instalaciones ya no van a tener prima, van a producir energía, van a generar energía a precio de pool. Otra cuestión es que ese precio de pool habrá que fijarlo, que en este caso no sé si irá por fijación del gobierno, creo que la idea va a ir más por oferta de las empresas eléctricas hacia el gobierno, una petición de oferta con una demanda estimada a cada una de ellas, ¿no? Y en cuanto a la fotovoltaica, va a haber también cambios, ¿no? Y en cogeneración también, pero los cambios que se van a introducir se está hablando que van a ser para aquellas instalaciones que tienen un rendimiento mayor que el rendimiento de estándar de cuando se fijaron las subvenciones. Es decir, si una planta que se instala nueva tiene un rendimiento, da más kilovatios hora que con las mismas horas de exposición solar que las anteriores, pues lógicamente necesita menos subvención. De eso se está hablando, pero la subvención, se está hablando de reducciones que en esos casos concretos serán como mucho del 10% y sin embargo la termoeléctrica parece ser que va a tener más subvención. O sea que en esta reforma energética lo que es la energía solar no parece, por lo menos a priori, que se vaya a tocar. Por tanto, yo esas informaciones, pues es que es muy fácil echarle la culpa al contrario, pero con eso no se arregla el problema de los trabajadores. José. Lo primero también, tal y como indicaba Chema, solidarizarnos con los trabajadores y las familias, porque en la situación que está viviendo Puerto Llano, aumentar el número de parados no parece que sea el mejor de los escenarios. En cuanto a por qué se ha llegado a esta situación, apuntabas el tema de la ley. Tal y como lo está explicando Chema, es cierto. Se plantea así. Pero en el tema de la solar se le mezcla otro problema que es el tema de la fabricación. Hace 3 meses recuerdo que leí comentarios sobre un conflicto que había entre China, entre la República Popular China y la Unión Europea, con respecto precisamente a las placas solares. Ya que las placas solares que fabricaban los chinos estaban muy por debajo del coste de las que se fabricaban aquí. Esta vez vamos a estar de acuerdo con el tema de las subvenciones. Las subvenciones no son la solución, y mucho menos en este caso. Pero particularmente aquí, lo que temía no solamente España, sino toda la Unión Europea, era que nos inundasen con placas solares baratas. Claro, ¿cuál es el problema que había aquí? Que también lo hemos hablado muchas veces. El problema que había aquí es que en las subvenciones que se otorgaron desde el gobierno español y también desde Europa, no iban destinadas realmente a un mercado muy grande. Iban destinados a un mercado pequeño, pero muy poderoso económicamente, que es el sector de la inversión. Pero no el sector de la ciudadanía, no el sector de los domicilios, el domiciliario. Al haber derivado todas esas subvenciones a unos sectores que son meramente especulativos, pues nos encontramos con lo que estuvimos comentando, plantas solares de fotovoltaicas que se les ponían motores de gasoil para producir más, en fin, se daba lugar al fraude. Pero repito, fue el gobierno el que eligió destinar todas esas subvenciones al sector financiero, no al sector domiciliario, porque con el coste de esas placas solares se podía haber creado un mercado de ciudadanos, de personas, de domicilios, donde sí probablemente hubiesen podido sobrevivir más este tipo de empresas. Pero en las circunstancias actuales, con la ley, que te has olvidado decir, que ha puesto un impuesto al sol, porque de ese sector que te estoy hablando, del sector domiciliario, ahora resulta que si yo me instalo placas solares, decido hacerlo, pues encima tendré que pagar un impuesto al Estado en la factura eléctrica, por no sé exactamente cómo lo llaman, el hecho de el tener la posibilidad de estar enganchado a la red, aunque mi sistema sea autónomo. Eso ya cierra por completo todo el mercado domiciliario, lo desanima. Y claro, al no tener un mercado donde poder sacar tus productos, porque en el mercado en el que ya lo estaba destinado, al perder las subvenciones, han decidido retirarse, pues terminamos como ha terminado el caso de Solaria, no solo Solaria, sino Silicio Solar también. O sea, son circunstancias que creo que por una mala planificación, y por cuestiones que también son ajenas a nosotros, repito, porque esto venía de Europa.
O sea, el enfrentamiento con China vino de Europa. No puede impedir que sus productos entren, pero sí puede impedir, mediante su legislación, que sus productos puedan tener el éxito que podrían haber tenido al cortar una parte del mercado, que es el mercado que yo creo que es importante, que es el mercado domiciliario, porque es realmente donde vendría el ahorro. Jesús, Problema centrándonos complejo, un poco en el pueblo, porque la verdad problema es que el tema complejo, problema grave, problema sangrante, se ha dicho aquí ya, y yo también, pues lógicamente, encima también tengo algún tipo de relación familiar con gente que va a ser despedida de Solaria, y es muy, muy triste para nuestro pueblo, para los trabajadores y trabajadoras que trabajaban en Solaria, al igual que para otros muchos que han trabajado en otras empresas, la situación y las expectativas de futuro tan negras que se nos presentan. Para Portollano es un auténtico mazazo y ya veremos si nuestro pueblo es capaz, yo espero que sí, ser capaz de alguna manera de superar esta coyuntura tan crítica y tan negativa. Yo sí quisiera decir que la burbuja especulativa de alguna manera ha sido una de las causantes de la actual crisis de las energías renovables en España. Creo que la regulación del mercado desde principios del año 2000 no ha sido lo correcta ni lo inteligente que debería de haber sido. Y se ha intentado en muy poco tiempo generar un porcentaje de energía de origen solar para el que probablemente España, nuestro mercado, nuestra economía no estaba suficientemente preparada, basándose en una política de subvenciones especulativa de alguna manera, porque mucha gente que se metió en las energías renovables lo vio como rentabilidad, como especulación, y eso de alguna manera y desgraciadamente nos ha llevado a la situación que actualmente tenemos, sobre todo en nuestro pueblo, que ha tenido en los últimos años una gran dependencia de los puestos de trabajo que se han generado en estas empresas. Yo creo que de alguna manera esta crisis, de la que nuestro pueblo probablemente tardará demasiado tiempo en salir, podemos decir que es una especie de reordenación del mercado. En Portollano han fracasado, porque podemos utilizar esa palabra, dos empresas del sector fotovoltaico, pero que podemos considerar como de pequeñas dimensiones, como han sido Silicio y Solaria. Creo que otras empresas fotovoltaicas que pertenecen a las grandes empresas hidroeléctricas españolas o de origen europeo o americano están funcionando con relativa, podemos decir, fluidez, ¿no? Por tanto, estamos probablemente ante el inicio de una reorganización del mercado, una globalización en donde las empresas pequeñas no han sido capaces de competir una vez que las subvenciones han limitado su capacidad de rentabilidad, y eso ha generado problemas locales que estamos sufriendo en nuestro pueblo, pero que probablemente a medio plazo se podrán solucionar en tanto en cuanto que el espacio que están dejando las pequeñas seguramente la ocupen las grandes. Eso sí, con un tempus que ellas consideren lógico en un contexto de disminución de las subvenciones y de disminución de la rentabilidad. Yo creo que afortunadamente para Portollano, me acuerdo que hace unos años personas con mucho poder de decisión en Portollano decían, y en tono crítico, que se había acabado ya la época del monocultivo de Repsol en Portollano. Alguna vez tuvimos alguna tertulia. Y yo recuerdo que una conversación con esta persona y con otras, dije que afortunadamente Repsol continuaba allí y de alguna manera eso era lo que garantizaba el futuro industrial de Portollano. Y que lo otro yo me temía, y eso lo dije hace ya unos años, que la burbuja especulativa que se había iniciado en la vivienda, desgraciadamente también alcanzaría al sector de las renovables. Y nuestro pueblo, que había apostado mucho, aprovechando, y hay que decirlo también, los fondos Miner, que con de una manera tan importante han regado la economía de Puertollano, y habría que valorar que quizás, en algunos casos, esos fondos no se han utilizado con toda la corrección de futuro que hubiera sido necesaria. Independientemente de eso, es desde luego una catástrofe para nuestro pueblo y para los ciudadanos si se confirma que Solaria cerrará, porque tardaremos en recuperarnos. Sí, porque al final estamos hablando de ahora 300 familias, anteriormente fueron algunas más, el tema de Silicio, estamos hablando que puede haber una cantidad de entre 1.000 o 1.500 familias que antes estaban trabajando y que en este momento no están. O sea, y además eso que decía Festá es verdad, lo del monocultivo estábamos tú y yo presentes con él cuando aquello. El debate, sí. Vea, ahí desde el consistorio, desde el ayuntamiento un poco, ¿en qué creéis que se puede ayudar a esta familia o se puede
presionar para que esto cambie o no, o solamente es el apoyo oral lo que se puede... Yo creo que con el anterior alcalde y con la actual alcaldesa, todos los grupos políticos apoyamos a los trabajadores de este pueblo. Sí, está bien. Pero lo cierto es que, como ya en su día se dijo por los dirigentes políticos, se pueden tener reuniones con la empresa, se puede decir que continúen, que apuesten por Puerto Llano, pero al fin y al cabo son empresas privadas, concretamente Solaria, y ellos hacen y deshacen. Por mucho que queramos presionar, no tenemos una varita mágica para convencerles de que sigan apostando por Puerto Llano, que monten una planta más en Puerto Llano en vez de irse a Brasil o a otros países donde se estén instalando. Entonces, bueno, pues desde el ayuntamiento imagino que se va a hacer todo lo posible para apoyar a los trabajadores que se quedan en la calle, y que es una pena. Sí, pero fíjate que el planteamiento que hace en estos momentos Comisión dice, bueno, vamos a tratar de conseguir la mayor indemnización. Es que yo creo que eso es... Eso está tasado. Porque es muy sencillo, si es que lleva muy pocos años, si Claro. es que por mucho que quieras conseguir, son pocos años lo que tienen de... Eso entonces hay que viene poder tasado tratar. por antigüedades, como cualquier contrato de trabajo. Eso yo no creo se les, que no es... no se les puede... Mucha gente se pregunta, y yo lo ¿no? Dice, bueno, estas empresas que se han instalado aquí, que ahora se van, y que dejan aquí todo eso que hay hecho, en un momento dado, pues el costo era de €1 o nada, bueno, y luego recibieron unas subvenciones por cada puesto de trabajo. Eso es imputable, ¿no? Ya está... se ha pasado... Vamos a ver, yo entiendo que si se marchan con esta alegría es que ya han pasado todos los plazos que tenían para ello. Es decir, porque si todavía tuvieran que devolver algún tipo de dinero por la subvención recibida por trabajador contratado, aguantarían, porque estas empresas en otros sitios sí son rentables. Entonces, aguantarían hasta, pues eso, han aguantado hasta que se han acabado las subvenciones. Entonces ahora ya dicen... ¿En qué lugares son rentables? Sí, pero fíjate que esta empresa no cierra en todos los sitios. Pero no cierran en todos los sitios. Es que cierra sí, aquí. pero, Y tiene mantenimiento tiene muchos paneles, o sea, huertos solares en diferentes países, o sea... Sí, la cuestión es saber si han encontrado un sitio de donde pueden obtener esos recursos más fácilmente, que aquí ya no los van a obtener. Eso es lo que llamamos el libre mercado, y habrá que asumir las consecuencias o habrá que limitarlo. Pero ¿qué recursos, José, todo, qué ¿no? recursos? Porque la mano de obra aquí tampoco era una especialmente cara a la gente que tenía. Sí, pero si ya no hay subvenciones, se irán a otros lugares donde sí las puedan conseguir. Donde sí, o donde en otros gobiernos donde las condiciones laborales sean aún más laxas. En fin, el tema de las empresas privadas es así. Pero me parece que el ayuntamiento puede pedir la reversión de los terrenos. Sí, Sí, iba a comentar que se verá luego en urbanismo si era terreno del ayuntamiento, terreno público, Sí, pero de todas maneras... volverá, y sí, ahí está. Bueno, sí, si se va a ir el terreno... El proceso de fabricación, pues claro, si se deja aquí el terreno, se deja aquí la empresa, siempre puede caber la posibilidad, como en Argentina, de crear cooperativas de trabajadores para llevar a cabo esa actividad. Esa era la siguiente... Debería el ayuntamiento mirar la posibilidad de que lleguen aquí bien de vacío y encima no se lleven todo. No ya, bueno, lo último que se podrían llevar sería el terreno, eso es imposible, ¿no? Pero Yo creo que sería Yo interesante, mismo y aquí que hay, desconozco. perdón, y que aquí que representantes del ayuntamiento, que conociéramos hasta el último euro de subvenciones que, con cargo a los fondos MINER y a las aportaciones del Ministerio de Industria y de la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha, han recibido estas dos empresas. Creo que sería muy interesante que supiéramos si realmente ha habido, podríamos decir, algún fraude encubierto, que una vez que han conseguido el total de las subvenciones, pues básicamente luego han recogido los bártulos y se han marchado. también me nos apetece. Creo que sería muy interesante que supiéramos, pero de una manera pública, a través de Fundescod, el organismo que fuera necesario, exactamente la cuantía económica que Silicio ha obtenido por instalarse en nuestro pueblo, y también Solaria. Porque nos daría de alguna manera también una idea objetiva para analizar este fracaso. Repito que es un fracaso, y tú lo acabas de comentar, y lo han comentado bien ellos, que de alguna vez es un fracaso que se está focalizando en Puerto Llano y también en otros lugares. Pero hay otros lugares donde, de alguna manera, estas empresas siguen funcionando y de una manera pues bastante normal, ¿no? Es verdad que el monto de las subvenciones ha bajado. Y hay que decirlo, y no es que ya quiera yo coincidir con Chema, no quiera coincidir, pero es que al final las subvenciones se trasladan al recibo de la luz que pagamos todos. Y también nos quejamos de que, por ejemplo, en España, el recibo de la luz, por ejemplo, cueste más, un 60% más, lo leía el otro día, que en un Estado americano. Evidentemente eso no se puede sostener.
ni la economía doméstica de los ciudadanos españoles y nuestras empresas. Estamos en un mercado global y desgraciadamente hay que competir. Y la competitividad significa abaratar costes. Y el tema de las subvenciones tenemos que habituarnos todos. No solo el tema de abaratar costes. Abaratar costes. Digamos que para las empresas la mejor manera de rentabilizarse es abaratar costes. Ahora, si lo que se quiere es una actividad que se continúe en el tiempo, ese no debe ser el criterio. Yo os emplazo a que, tal y como ha dicho Jesús, tengamos una información exhaustiva de qué ha pasado y en adelante planificar. No simplemente por el hecho de que vengan subvenciones y hay actividades que son rentables, vamos a traerlas aquí, sino hacer una planificación, que creo que es lo que ha faltado esta vez. O sea, falta una planificación sobre en qué invertir los recursos, que han venido muchos recursos. Yo recuerdo, yo me acuerdo que hace unos años yo leí con bastante frecuencia aquel mito cronológico que nos decía que en el año 2012 en Castilla-La Mancha toda la energía que íbamos a consumir procedería de las renovables. Y yo, dentro de mi corto conocimiento, pues me planteaban dudas muy razonables. O sea, ¿por qué nosotros sí vamos a llegar a esa autosuficiencia energética y no lo han conseguido otros, que también tienen una gran dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles? Yo creo que se nos vendió un ideal demasiado, como digo, gaseoso. He utilizado la palabra de burbuja especulativa y en el mercado de las renovables ha habido mucho de burbuja especulativa y desgraciadamente, como ha pasado en la vivienda, eso ha explotado y Puerto Llano se ve inmerso en esta vorágine que en otras zonas de España ha sido la vivienda la que ha echado por tierra la economía de esas zonas. Aquí, desgraciadamente, a nosotros, que apostamos mucho, quizás demasiado, pusimos toda la apuesta en una sola carta, una sola jugada en el tema de las renovables. Si hubiera salido bien, desde luego, el futuro de Puerto Llano sería un futuro de jauja. Yo recojo el guante, Jesús. Lo voy a pedir toda la información y si consigo tenerla, os daré una copia, ¿no? Y coincido en el tema de la burbuja y os voy a hacer un pequeño apunte histórico. Si recordáis, en la última legislatura, creo, de Felipe González, en este país se apostó por los ciclos combinados. Hicimos un gasoducto desde Argelia y se hizo la primera central de ciclo combinado de Europa, que se hizo aquí en Puerto Llano, que a nosotros nos vino muy bien, el Cogas, y luego después se han hecho bastantes centrales de ciclo combinado. En el 2006, aproximadamente el 2006, la apuesta del gobierno de Zapatero y del ínclito ministro Sebastián, que es donde se rompe el sistema eléctrico español, es mi opinión y la tengo que decir, pues todas esas centrales de ciclo combinado que se habían construido, pues a ellos parece ser que no les gustaba mucho y apostaron por las renovables. Hemos instalado, por ejemplo, hay 61.000 huertos en España instalados y muchísimos molinos de viento, ¿no? La eólica ha funcionado estupendamente. Todo eso nos ha llevado a que en este país, en este momento, tengamos potencia instalada del orden de más de 100.000 megavatios. Y estamos consumiendo 40.000. Entonces... sí, las centrales de ciclo combinado están infrautilizadas. Se habla de cerrar algunas, paradas, pero de cerrarlas totalmente. Tenemos paradas más de la mitad de las centrales de este país. En este preciso momento están paradas, porque tenemos un exceso de capacidad de producción. Eso es otro problema de planificación. Sí, o sea, si es que la cuestión está en que aquí no se ha planificado nunca. De hecho, estamos viviendo ahora mismo, en estos días, prospecciones petrolíferas, que son el inicio de experimentos de prospecciones petrolíferas para ver si ahí hay petróleo. O sea, es que aún no tenemos claro exactamente hacia dónde tenemos que dirigirnos nuestra planificación energética. O sea, y mientras vayamos así, vamos como pollos sin cabeza. Serán las centrales de ciclo combinado, serán la fotovoltaica, será también la burbuja del petróleo en alta mar. Si no hay planificación y vamos a salto de mata, es así. Por eso digo que si existe otra oportunidad, que no sé si la habrá, que al menos esta vez se planifiquen mejor las cosas. Sí. Bueno, pero el tema del petróleo, lo utilices o no lo utilices, siempre se puede exportar. El petróleo en este momento es oro, o sea, si se descubre petróleo en Canarias o donde sea, sí, pero si te cargas un sector industrial que ya te funciona por la posibilidad de tener una cierta independencia, que se calcula que si hubiese petróleo en Canarias y en las Islas Baleares, tendríamos en los cálculos más optimistas para cubrir un 20% de nuestro gasto los próximos 25 años.
No sé yo si esa es una planificación a futuro, me parece que no. El tema de las centrales de ciclo combinado, hablabas de ellas. Se habló también en la época de que se estaba instalando mucha más potencia de la que realmente se necesitaba. Y eso fue una decisión de las empresas, por sus previsiones de crecimiento y demás. Vamos a esperar que se pare ahí y que eso del ciclo combinado no nos afecte también, que estamos muy... Y cómo no, sentir, lógicamente, que intentar que se solucione de alguna manera el tema del salario, así se puede, y expresar nuestra ayuda, nuestro pesar por esa actitud. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con ustedes. Vamos a abordar ya este último bloque y vamos a hablar de un tema que hemos tenido estos días en los medios de comunicación, como ha sido el tema de inmigración de los inmigrantes subsaharianos. El pasado jueves, el día 6, se materializó otra nueva tragedia en la frontera de Marruecos con Ceuta, donde se produjo el intento de entrada en grupo de varios centenares de indocumentados, intento que se cobró la muerte de casi una quincena de ellos. Todos los cuerpos sin vida fueron localizados en aguas jurisdiccionales del reino alauita, en las inmediaciones del último espigón fronterizo que tras medio centenar de metros en tierra de nadie marca el inicio del territorio español. Tras la polémica desatada por las circunstancias de la tragedia, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una investigación de oficio ante la delegación del Gobierno de Ceuta para aclarar la actuación policial. La defensora ha señalado que la situación en las fronteras españolas y de la Unión Europea en Ceuta y Melilla es extremadamente difícil y que España, en solitario, pese a todos los medios que pueda tener, no puede afrontar el problema de estas fronteras. Y ha afirmado que se necesita una cooperación urgente e importante de la Unión Europea, porque son fronteras de personas que quieren entrar en Europa, aunque un porcentaje de ellas quiere quedarse aquí. Y hemos estado viendo en los diferentes medios, como he dicho anteriormente, toda esta polémica que ha surgido porque a veces a la Guardia Civil se le actúa de que actúa mal, cuando hemos visto continuamente que está salvando muchísimas vidas de gente que hay en las pateras, lo otro. Entonces no puede ser que unas veces sean muy buenos y otras veces sean muy malos. Yo creo que aquí hay algo que no acabo de entender. José. Yo puedo dar mi opinión, sobre el asunto, pero mi opinión desde un punto de vista profesional. Me refiero al tema de la seguridad. Sí, el tema de la seguridad. La Guardia Civil actúa realmente, en este caso, como puede, literalmente. No le queda otra opción. ¿Cómo actúan los números de la Guardia Civil ante esas situaciones? Pues actúan improvisando, desgraciadamente, por una razón. Porque normalmente, y en este caso se ha cumplido, no existe ni un protocolo ni unos procedimientos que le digan a esos agentes cómo tienen que actuar ante ese tipo de situaciones. Echar la culpa a la Guardia Civil es evidente que ellos no tienen ninguna culpa. Si hay alguna responsabilidad, sería la responsabilidad de sus mandos, que no les han dicho qué procedimientos y protocolos tienen que utilizar para cumplir las órdenes que se le han dado. Eso es algo que suele ocurrir mucho. Se da una orden, la orden se transmite, pero se olvidan de transmitir los procedimientos y los modos de actuación. Entonces, cuando llega al último eslabón de la cadena, como son estos agentes de la Guardia Civil que se encuentran en una playa con personas que todos sabemos su situación dramática y la tragedia que traen tras de ellos, que intentan acceder a un territorio, pues realmente se ha actuado, yo creo, que con improvisación. Pero repito, que no es responsabilidad de los agentes, es responsabilidad de sus superiores que no les han dicho cómo hacerlo. Algo que ya han denunciado también ellos. Que ahora me venga el ministro, me venga el director de la Guardia Civil amenazando con que van a denunciar por injurias a lo que se ha estado diciendo de la Guardia Civil, lo primero que hay que hacer es saber exactamente qué ha pasado, que aún no lo sabemos. Hace 3 días no se habían lanzado pelotas de goma ni se habían disparado balas de fogueo. Hoy el ministro
del Interior, en sede parlamentaria, admitió que sí. Hablan de asaltos y otras ONGs están hablando de que se disparó pelotas de goma a gente en el agua. Hay imágenes, pero no sabemos exactamente qué ocurrió. Lo primero es saber qué ocurrió exactamente y a partir de ahí depurar las responsabilidades que seguramente habrá. Y yo creo que habrá responsabilidades, pero no por parte de los agentes, sino por parte de sus mandos, que no, creo que no han actuado con la diligencia que deberían haberlo hecho. Es muy fácil decir que no pase nadie ahí, pero si no me dices cómo tengo que evitarlo, me lo dejas a mi libre albedrío. Y pueden ocurrir cosas como la tragedia que ha ocurrido. Yo sospecho que creo que esa es la razón. Pero, te repito, hasta que no conozcamos exactamente cuáles han sido los hechos, veamos todas las imágenes sin editar, porque imágenes ha de haber. Eso es una frontera, tiene cámaras y las cámaras están las 24 horas del día. Esas imágenes tienen que existir y tenemos que saber exactamente qué ha pasado. Pero, repito, hace 2 días no se habían utilizado un tipo de armas disuasorias y hoy se ha admitido que sí. No sé qué puede pasar mañana. De otra manera, yo creo que, independientemente de este caso concreto, que vamos a seguir tratando, pero yo creo que el principio o la clave no está en el ¿qué hacemos? ¿Fronteras abiertas en definitiva? Porque aquí hay el problema de la inmigración. Independientemente del problema que ha habido este caso, ha sido un caso puntual que se puede dar, pero el problema que tenemos es el problema de la, porque al final hay gente que es que hay que... Si, aquí se puede hacer fronteras abiertas, pero cuidado, si tenemos que el país, conforme está en estos momentos, económicamente, si además hay que hacer... Porque claro, eso vale mucho dinero que hay que... Ante el fenómeno de la inmigración, un país solo no puede actuar. Se ha demostrado en España, se ha demostrado en Italia. O sea, ¿qué puedes hacer cuando te vienen 1.500 personas en barcos y te desembarcan en una isla que no es más grande que una roca? O sea, es un problema que un país por sí solo no puede enfrentarse. Sí, pero tú oyes muchas ONG y dices, bueno, es que hay que dejarlos. Bien, sí, pero si hay que dejarlos, cuidado, que eso nos repercute al resto de los españoles. Porque, lógicamente, eso vale mucho dinero mantenerlo, afrontar ese gasto, esa seguridad social, cuidado, que es que parece que es que dejar pasar a los inmigrantes, que sabemos que efectivamente está muy mal en esos países, pero que eso lleva un costo al país donde llegan muy grande para los habitantes de ese país, que parece que eso no lo transmiten las ONGs que se ocupan de esos temas. Y sobre todo, no solo del país donde llegan, España, como ha dicho la defensora del pueblo, ahí es frontera de Europa. Es decir, si nosotros abrimos fronteras para que entre absolutamente todo el mundo, estamos abriendo las fronteras de Europa. Entonces tendremos que ver qué dice la Unión Europea esto. Es decir, no puede decir, bueno, como por humanidad y como labor humanitaria los voy a dejar pasar. ¿Y qué hacemos luego si se trasladan a Europa? ¿De quién va a ser esa responsabilidad? ¿De España? ¿O de quién? Entonces, yo creo que es un problema a nivel mundial, el tema de la inmigración. España está obligada por la legislación comunitaria a, de alguna manera, imponer las condiciones de acceso a un país de la Unión Europea, tal y como sería, pues si quisieran entrar en Gran Bretaña, en Francia, en Italia o en Austria, ¿no? Desgraciadamente, esta vez la tragedia nos ha afectado directamente. Hace unos meses fue en Lampedusa, fue en Italia, y seguramente todos los días en la frontera mexicana-americana, en la frontera entre la India y Bangladesh, en Australia, donde también hay unos flujos migratorios desde Asia tremendamente complejos, masivos, y también seguramente con una mortalidad elevada. El otro día leía yo que la Organización Internacional para la Inmigración cuantifica que en los últimos 10 años han debido de morir más de 17.000 emigrantes, y de ellos aproximadamente 2.300 murieron el año pasado. Son cifras que están de alguna manera objetivizadas y están contrastadas. Probablemente la mortalidad oculta supere las cifras reales, y desde luego es una auténtica tragedia, porque estamos en un contexto de migraciones forzadas, en donde circunstancias de tipo político, de tipo social, de tipo económico, la pobreza, la miseria, el hambre, la falta de esperanza lleva a que millones de personas, y estoy hablando de millones, seguramente no exagero, pues se jueguen literalmente la vida para intentar de alguna manera mejorar sus condiciones de vida, que son ninguna. Esto desgraciadamente parece ser lo que ha ocurrido en estos días en la frontera española con África, en Ceuta, y que ha pasado pues hace unas semanas, como he dicho, en Italia, en Sicilia, y seguramente seguirá pasando, ¿no? Yo no voy a entrar aquí a valorar la actuación de la Guardia Civil, si ha sido la más correcta o menos correcta. Seguramente habrá habido de todo. Dentro de la corrección, de alguna manera, que mandan la legislación y las leyes, pues seguramente ha podido haber, ¿por qué no? Eso siempre ocurre, pues alguna incorrección personal y puntual.
pero de alguna manera el hecho es que la presión que se recibe en España y en Europa a través del norte de África, del Magreb, cada vez es más intensa y cada vez está habiendo más problemas para de alguna manera controlar esos flujos migratorios que, como decía bien Beatriz, no es que sea una cuestión en la que la humanidad de los españoles, que hemos sido un país tradicionalmente migrante, nos solidaricemos con estos desamparados de la tierra, sino que estamos obligados a hacer cumplir leyes porque pertenecemos a una organización europea que evidentemente legisla en su Parlamento Europeo y tenemos que hacerlo, ¿no? Hoy se está debatiendo en el Parlamento Español, de alguna manera, las circunstancias puntuales de lo que ha pasado allí. El ministro está dando explicaciones y seguramente pues conoceremos, como decía José Antonio, quizás imágenes o quizás datos que hoy en día, al día de hoy, no conocemos, pero que seguramente se harán públicas, porque al final los medios de comunicación llegan a sitios donde de alguna manera parece imposible que puedan llegar, ¿no? Seguramente la Guardia Civil tiene grabadas en imágenes todo lo que pasó en aquellas horas, y no solamente la Guardia Civil, probablemente haya otros organismos, otras personas que también lo tengan. Han salido imágenes, Han salido de los muchísimas inmigrantes cogiendo piedras y lanzándose a la Guardia Civil. Yo quiero hacer una defensa de la Guardia Civil, quiero decir. Yo también. Y ahora Chema lo va a hacer, porque creo que ayuda muchísimo a los inmigrantes que llegan a España. Lo que has dicho antes, José Carlos, llegan, se juegan la vida en tormentas y salvan continuamente vidas. Entonces, me parece que... De hecho, si veis las imágenes, iba una lancha de la Guardia Civil detrás de los inmigrantes, por si alguno no llegaba nadando para intentar socorrerlo. Yo, esta noticia, como la de Lampedusa, pues lo que me produce es muchísima tristeza. Parece ser que han sido 11, esta mañana han dicho que han sido 11 los muertos. No por ello es menos triste, evidentemente da igual que sean 11 o que sean 14. 9 de ellos estaban en la playa marroquí, o sea, todavía no habían accedido a la zona española, y en la zona española la Guardia Civil ha recuperado 2 cadáveres, parece ser. Vamos, a mí, aparte de la tristeza, también me produce muchísima desolación el hecho de que se utilice este tema contra las fuerzas de seguridad del Estado. Me parece absolutamente impropio que en un tema que se utilice políticamente este hecho tan lamentable para ir contra la Guardia Civil o la Policía Nacional o el Ejército Español. Me parece fatal, me parece muy mal. Y esa gente que está criticando de esa manera, a mí me gustaría que se fueran un día con la pareja de la Guardia Civil, que se fueran a atender a los heridos de un accidente de tráfico, que se fueran a atender a una mujer que ha presentado una demanda por malos tratos, que se fueran a atender a una familia cuando se produce un suicidio, o que se fueran a la frontera de Ceuta y vean cómo está la Guardia Civil allí, los medios que tienen y el trabajo que están desarrollando. Me parece fatal la utilización política, porque lo que se está atacando son a las fuerzas del Estado, ¿no? Y si se quiere pedir la dimisión del delegado del Gobierno, pues que la pidan directamente, pero que no vayan contra la Guardia Civil, que yo creo que hace un trabajo excelente. Y efectivamente estoy de acuerdo también con vosotros en que España no puede solucionar este tema sola, ni Italia tampoco. No podemos. Nosotros somos un país pobre y aparte las circunstancias que tenemos en estos momentos, la seguridad social y con muchísimas familias españolas que están comiendo en Cáritas todos los días, pues nosotros no podemos dejar la frontera abierta, porque si dejamos pasar a 1000, la vez siguiente van a venir 10.000. Y si dejamos pasar a 10.000 vendrán 1 millón. O sea, esto no se soluciona así. Hay que ir al fondo de la cuestión y también, como dijo el Papa, vergüenza nos tiene que dar a todos los europeos de que esto siga ocurriendo, porque son muchos años ya y muchísimos muertos. Yo creo que esto hay que abordarlo desde la Unión Europea y hay que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que en sus países de origen pues no hay condiciones para desarrollar una vida normal. Y ellos están viendo que hay hambrunas terribles, que no hay condiciones de trabajo, que no tienen futuro ni para ellos ni para sus hijos. Y tendríamos que pensar en, si hay muchas empresas europeas que están deslocalizando la producción, que es como se llama ahora, es decir, se llevan la producción a otros sitios. Bueno, pues vamos a intentar buscar esa zona del África subsahariana, de esos países, que además casi todos ellos son francófonos,
casi todos son francófonos, y la potencia colonial también debería tener algún tipo de responsabilidad, aunque sea moral, ¿no? Que en este caso es Francia. Entonces deberíamos pensar en si vamos a deslocalizar, pues que empecemos a hacerlo por allí, ¿no? Y que si la gente tiene allí condiciones de vida y pueden desarrollar su vida de forma normal, no van a emigrar. Y tenemos que hacerlo ya de una forma seria y ponernos a ello. Todos estamos de acuerdo. Desgraciadamente hay un problema que es inmediato y son todas esas personas que están en la valla. Y eso hay que darle una solución. Yo estoy de acuerdo contigo de intentar solucionar el problema desde su raíz, pero ese mensaje lo llevamos escuchando ya hace 20 años. Nadie ha entrado en el Congo a poner orden. Hoy mismo está habiendo una matanza religiosa. Esta vez le ha tocado a los musulmanes, a un cristiano matando musulmanes. Ruanda fue al revés. O sea, están ocurriendo cosas que para nosotros África es una cosa que está ahí, un continente casi perdido, pero que ocurren cosas y lo tenemos en las puertas de nuestra frontera. No ya perder tanto tiempo de hablar de discursos de vamos a solucionar el problema, creo que... José Antonio, pero si no lo hace Europa, no lo va a hacer nadie. No, eso está claro. Ni lo van a hacer los americanos, ni lo van a hacer los chinos. Si no lo hacemos nosotros los europeos, no lo va a hacer nadie, ¿no? Y ya es hora de que a los vecinos que tenemos en el norte, que les pilla muy lejos, le contemos lo que pasa realmente. Lo que pasa realmente y poner medios. Americanas, por ejemplo, que están explotando el petróleo, el oro y los diamantes. Y los diamantes, que... Claro, donde existen guerrillas exclusivamente para financiarse a través de minas, de oro, diamante, de coltán, que ese es otro tema de los teléfonos móviles que pasamos por alto los minerales estratégicos. Y ese allí en África, por ejemplo, trae mucha muerte, mucha sangre. Hablamos de eso, pero realmente nunca hacemos nada. Tenemos que ser los europeos. Vamos enfrentando a los europeos a las multinacionales americanas, que son las que realmente están explotando esos recursos. Y ahora los chinos también, ¿eh? Yo estoy hablando de cosas más prácticas y más pragmáticas. Estoy hablando de que la Unión Europea dé ayudas por deslocalizar empresas en determinadas zonas. Al final es la única manera que tienes, ¿no? Si no das una subvención, la empresa no tiene un interés económico, pues al final no van a ir allí. Pero si podemos empezar a montar, si vas a deslocalizar como empresa, te va a dar igual montarlo en el Congo, en Costa de Marfil o en Perú. El tema tiene mala solución y tiene una solución muy compleja. Yo diría que desgraciadamente es irresoluble. Es irresoluble porque no solamente es un problema que ocurre en el norte de África. Nosotros somos frontera con el norte de África y claro, el problema se visualiza en España o en Italia muchísimo más que en Francia, porque a ninguna patera o a ningún emigrante ilegal a nado se le ocurre ir a la costa azul francesa. Tiene que hacerlo, lógicamente, intentar alcanzar Sicilia, el caso de los magrebíes de la zona de Argelia, Túnez, y a los que proceden un poco del África subsahariana, de la África francófona, pues la salida lógica, entrada lógica a Europa es a través del estrecho de Gibraltar, de Ceuta o Melilla, es lo más objetivo. Pero es que el tema es tan complejo que efectivamente a nosotros nos afecta esta situación. Pero habéis hablado de Estados Unidos, pero es que Estados Unidos tiene un problema también de migración ilegal con emigrantes latinoamericanos, generalmente mexicanos, en donde seguramente no, ratifico que la mortalidad de la inmigración ilegal que procede de América Central hacia Estados Unidos origina más muertes que la emigración africana que quiere entrar en Europa a través de Italia o a través de España. Y, por ejemplo, el caso de los mexicanos que intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos, y estamos hablando de un país como México, que es un país, una de las economías emergentes, un país que está creciendo a unos ritmos de PIB muy importantes, que es una gran potencia petrolífera, y que tampoco es capaz de dar solución al fenómeno migratorio que le afecta a sus propios connacionales, ¿eh? Y no es capaz de hacerlo. Por tanto, de alguna manera que Europa pueda ser capaz de limitar los flujos migratorios de África, sobre todo del norte de África y de la África subsahariana, hacia Europa, creo que el tema es complejo y de difícil solución, salvo de un área utópica que el continente africano, otros países, alcanzara un nivel de desarrollo económico suficiente, que no parece que sea lo factible en muchos años. Si es que lo decía José Antonio, es que hay los propios países centroafricanos
son los menos interesados en que eso se solucione, por las guerrillas que hay con el tema de los diamantes, con el tema del oro, con un montón de cosas que lógicamente tiene un status quo. Son los propios jefes de esos, los reyezuelos de cada sitio, los que no quieren. Son la élite gobernante que los clanes tribales, realmente están corrompidos, pero claro, están corrompidos por empresas que no son africanas. Repito, estamos hablando de transnacionales, de multinacionales, que son realmente las que mantienen ese status quo, en las que les interesa para mantener los precios de los recursos que ellos están extrayendo allí para su beneficio de mercado. Eso también tenemos responsabilidad, pero claro, ya no solo tenemos una responsabilidad social y moral los europeos, ya también, digamos, las estructuras europeas también tendrían que empezar a poner cotos, no solo a eso, sino a la esclavitud infantil, para la fabricación, o sea, deberíamos empezar a afrontar problemas que realmente son las causas de los efectos que tenemos, de 14 muertos intentando pasar un sitio, lo que estabas hablando. El otro día vendí una noticia donde en algunos estados de la frontera de Estados Unidos le estaban enseñando a disparar a niños para proteger las fronteras. O sea, estamos llegando ya a un punto donde estamos perdiendo la humanidad. Yo creo que eso ha existido siempre, la diferencia entre norte y sur, y no somos capaces, ninguna generación desde hace años, de ponerle coto a esto. Entonces, yo sí que digo, como Chema, que quizá es lo que decimos siempre, yo no puedo acabar con el hambre en el mundo, pero sí puedo darle de comer al que tengo al lado. Entonces, a lo mejor no acaba con el problema lo que ha apuntado Chema, pero podría ser un granito de arena. Sí. Entonces, en vez de pensar en grandes proyectos o grandes cosas que podamos hacer, vamos a hacer lo que está en nuestra mano, porque otra cosa, este problema existe desde que el mundo es mundo y desde que el hombre está sobre él. O sea, entonces no sé si debíamos ir colaborando con pequeñas cosas y evitar el problema que hemos tenido. Pero fíjate que continuamente está viendo, cada vez que sale, es verdad, el tema de las vallas que se han puesto con las cuchillas y tal. Es verdad que es lamentable que ver eso, porque claro, aquí no, eso hay que ser muy malo, muy frío para no sentir. Pero al final dice, es que si no pones algo, yo no digo que sea eso, tienes que poner algo que impida el paso, nos encontramos con lo que está pasando. Esta gente parece ser que es normal, que esporádicamente, como entran a nado, que es la manera de poder entrar, en fin, yo qué sé. Entonces... Y ha habido otras veces que, por ejemplo, por decir lo que estáis comentando, de lo que sufre la gente que está in situ. Se ven imágenes, no ha sido esta vez, pero se han visto imágenes donde entran con un coche, un 4x4, a toda velocidad para romper la valla, incluso poniendo en peligro la vida de agentes que están ahí, que tienen que apartarse porque la valla si no los aplasta. O sea, ya utilizan métodos de entrar que ya no son tanto personas que llegan aquí necesitadas, sino incluso recurriendo a la violencia. Esas situaciones obviamente tienen que tener un control, ¿no? La cuestión está hasta dónde puedes controlar y hasta dónde tienes que asumir una labor humanitaria, ¿no? Ese es el problema. Otra cuestión que no hemos hablado, que son las mafias que traen a toda esta gente. Claro. Que ganan auténticas fortunas, porque están pasando miles y miles y que cobran por adelantado, ¿eh? Claro. Luego, si te mueres o te ahogas, pues mala suerte. Y algo hay que hacer. Yo lo que tengo claro es que esto no puede seguir así. No podemos. Yo creo que la sociedad europea no está ya preparada para aguantar esto, porque esto va a ir a más, ¿eh? Si no hacemos nada, este fenómeno va a ir a más, no va a ir a menos. Y entonces algo hay que hacer. Habrá que pensarlo, verlo, actuar contra las mafias, dar incentivos a que se monten empresas allí o que se monten fabricaciones o que se le compre productos. Algo tenemos que hacer los europeos para que esto vaya a menos, porque yo sinceramente creo que nuestra sociedad no acepta. Lo has dicho, lo has apuntado antes en términos de Unión Europea, que los países por los que previamente estos emigrantes tienen que pasar antes de llegar a la frontera de Ceuta de Melilla, que lógicamente tienen que pasar por Mauritania, tienen que pasar por Marruecos, tienen que pasar por Argelia, por Mali, los países de la zona subsahariana del Magreb, de alguna manera estos gobiernos deberían ya de hacer, de alguna manera, evitar que esos flujos migratorios descontrolados, tan masivos y con gente que prácticamente no tiene nada que perder salvo la vida, pues no se produjeran. Ahí sí que, de alguna manera, una política desde la Unión Europea interviniendo directamente ante esos gobiernos para que la colaboración con las instituciones europeas impida que estos hechos tan luctuosos y tan desgraciados y tan masivos se puedan presentar, ¿no? Yo me pregunto siempre, digo,
Oye, pasan siempre a las costas nuestras, no se van a No, Gibraltar, a Gibraltar. No he visto ninguna bandera aparece ahí en Gibraltar, no sé por qué, a qué es debido, no sé si es que por el tema Tenemos de... más costa. El objetivo Pero le más pilla más pequeño. cerca, ¿no? Pero la tenemos menos, como tenemos muchos más kilómetros, está menos vigilada que quizás la costa de Gibraltar, Esa zona que está está perfectamente vigilada. ultra O es porque vigilada. nosotros quizás no somos, quizás los ingleses, o en este caso los gibraltareños no serían tan condescendientes como en definitiva lo somos nosotros, ¿no? Porque, por otro lado, yo me pregunto muchas veces cuando veo estos movimientos masivos y luego cómo quedan aquí, ¿no? La gente como queda trabajando, que se quedan prácticamente los ves en la costa, que están... si eso es un mejor sistema de vida que el que tienen, yo al final me entra la duda, ¿no? Digo, pero No bueno... tiene para menor duda. Sí, desgraciadamente, sí. Porque, Desgraciadamente, sí. bueno, pues yo no sé, pero yo creo que aquí la gente antes ponía un huerto, se quería en el campo, que campos tienes por ahí o tal, y vivía de un huerto y de unos animales, ¿no? Que es lo que en definitiva hacen muchos subsaharianos en sus tierras. Pero el estar aquí en la costa, intentando vender y corriendo cuando cogían la manta Claro, y la televisión cerrarla. por satélite ha hecho mucho daño en este aspecto. Desde Desde el África más pobre y más mísera se visualizan y se ven los canales Y se ven los canales, sí, europeos. vamos, Y ven se la parte refleja buena. en televisión un contexto de vida Va. que sabemos que realmente No es así. no es ese. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Cómo no darles las gracias a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros y cómo no a nuestros contertulios por transmitirnos siempre esa sabiduría que ellos tienen. A todos, por tanto, les espero el próximo día y les agradezco el que nos hayan acompañado. Muchas buenas noches y muchas gracias.